¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. 21:31 minutos en la República Argentina. Hasta las 23 hacemos una nueva edición de Cuestión de Fondo acá por Canal 9 Litoral para Santa Fe, Entre Ríos. O sea, todo Entre Ríos, pero más allá de Santa Fe. Estaba averiguando que nos ven en Esperanza y toda esa zona. Bien. Bueno, tenemos un programa movido, intenso. Vamos a tratar de que entren todos los temas, porque hay informes muy contundentes. Algunas cositas, digamos. Esta semana yo creo que uno de los hechos más salientes fue lo que sucedió con Oscar Siboldi, ¿no? Este narcotraficante que después de que cayeran presos varios jefes narcos de Paraná, estaba siendo el principal jefe del narcotráfico en la capital entrerriana. Obviamente, lo estaban investigando y aparece digamos, ya estaba con prisión domiciliaria, lo que realmente sorprendió porque estaba con prisión domiciliaria pese a un homicidio, digamos, ¿no? La pregunta es, ¿cómo un autor de un homicidio está con prisión domiciliaria? La gran pregunta. Y obviamente pasan cosas como esta que sucedieron, digamos, ¿no? Donde hay 3 personas muertas con antecedentes. Estaba viendo, entre las tres personas tenían un total de 52 causas por delitos diferentes. Uno se pregunta, ¿y estaban libres? O sea, estaban en libertad, digamos, esta cantidad. O sea, evidentemente hay fallas claras en el sistema de control judicial, en el sistema de condenas. Está claro que por lo poco que ha transcurrido no están funcionando como deberían las tobilleras electrónicas y los controles, digamos. O sea, son varios los casos que en las últimas semanas de presos con tobilleras que se han fugado o que han sido capturados en otros lugares cometiendo otros delitos. Y no puede ser así, digamos. O sea, no alcanza con una tobillera si no se le pone una guardia policial en las proximidades que pueda controlar. Porque tampoco, me decía el otro día el jefe de investigaciones en una entrevista radial, nosotros pasamos por la casa para controlar si está. Y evidentemente no alcanza. No alcanza. Yo creo que en la justicia penal van a tener que rever toda esta cuestión, a ver cómo, porque después pasa lo que sucedió, digamos, o sea, 3 muertos. 3 muertos, más allá de la condición que tenían. Estamos hablando de un preso domiciliario que no estaba en su lugar, asesina a 3 tipos con 52 causas entre los 3. ¿No? ¿Y por qué? Porque pasó con eso, pero también va a pasar con mucha gente inocente que no tiene nada que ver, digamos, ¿no? Bueno, un anuncio. Cuestión de Fondo, la revista Análisis y el Hotel Mayorazgo, uno de nuestros anunciantes, vamos a llevar adelante un ciclo de charlas sobre periodismo de acá hasta fin de año. Es un esfuerzo grande el que se hace, pero la idea es que empecemos a debatir sobre periodismo. Va a arrancar Miguel Rep, que veíamos recién en imágenes. Miguel va a estar acá el 18 de julio. Va a presentar su último libro, Evita, que viene siendo un exitazo. Pero a su vez él va a traer la muestra de poesía y literatura, digamos, ¿no? Que va a quedar por varios días aquí. Después va a estar Hugo Alconada-Amón, que sin duda es el principal periodista de investigación que tenemos en nuestro país y con mucho prestigio en América Latina. Yo estuve compartiendo congresos con Hugo en México, en Panamá, en Brasil, y
el respeto el respeto que hay por el trabajo de Hugo es impresionante. Realmente sorprende y enorgullece que tengamos un periodista con esto, en este nivel, digamos, en América Latina. Va a estar Miguel Bonazo, después viene Ernesto Tenenbaum, viene Mariel Fitzpatrick, Miriam Lewin, Mariana Carvajal, Martín Caparrós. Y va a venir un premio Pulitzer, un español, un reportero gráfico, pero hasta acá anunciamos. Después vamos a contar más en detalle, pero me parece que va a ser una buena oportunidad porque van a ser charlas mensuales que se van a desarrollar de aquí hasta diciembre, en un año electoral donde hay sin duda mucho periodismo. Anto, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Esta noche en Cuestión de Fondo, los nuevos votantes. En la provincia hay cerca de 40.000 jóvenes de entre 16 y 18 años que ya pueden concurrir a las urnas en estas elecciones. En instantes, un informe sobre qué opinan los adolescentes de esta posibilidad y su interés en la política. Además, cómo es la depuración de los padrones. Salud versus producción. El fallo del Superior Tribunal de Justicia que limita la distancia de fumigaciones en zonas de escuelas rurales despertó el enojo de los productores. Desde el sector indican que la medida los perjudica. La comunidad educativa celebra poder enseñar en un ambiente libre de agrotóxicos. Visitamos escuelas rurales para conocer el significado de este fallo. Además, esta noche, políticos al banquillo. Hoy, en Cuestión de Fondo, te contamos quiénes son los políticos entrerrianos que se encuentran involucrados en causas judiciales, de qué se los acusa, qué avances tienen sus causas y cuándo podrían llegar a juicio oral. Bueno, ¿cómo anda? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Luciano hizo todo un recorrido por el departamento Gualeguaychú, el departamento Uruguay. O sea, fue a hablar con la gente afectada, digamos, ¿no? O sea, tratamos de no hacer tanto de debate, sino decir, bueno, a ver, ¿qué les pasó? ¿No? ¿Y qué les pasa, digamos? ¿no? Noté algunas cosas. Hay mucho temor en los docentes a hablar, muchísimo temor, no quieren hablar por miedo a represalias. Tenemos un testimonio muy fuerte de la directora de la Escuela 44 del departamento, de Palavecino, departamento Gualeguaychú. Tenemos el testimonio de la docente que le ganó a los productores que están de vecinos. Tenemos una nota, un pedacito de una nota con un referente de Cambiemos importante también en el sector agropecuario. Y después también vamos a contar qué va a hacer el gobierno porque pronto va a lanzar un nuevo decreto para tratar de cerrar este conflicto de las fumigaciones cerca de las escuelas. Bueno, Juan, ¿cuántas causas abiertas por delitos de corrupción hay? Yo creo que el registro es histórico, yo creo que nunca hubo algo así. Tenemos 38 dejando afuera la causa de este momento más importante, que es la de los contratos. O sea que en total 39 que están en este momento en trámite. Sí, es impresionante el número. Impresionante. Bueno, y si la gente se quiere comunicar con nosotros, joven Anto. Durante el programa nos encuentran en las redes sociales. En Facebook somos Cuestión de Fondo, Instagram @Cuestión de Fondo con un 2 al final y en Twitter @Cuestión de Fondo 2. Nuestro WhatsApp 3435-057-153. Y no deje de, porque yo insisto con lo que venimos diciendo siempre. Todos los programas nosotros tenemos, la gente va denunciando cosas que nosotros ponemos, el equipo nuestro se pone a investigar. O sea, algunas investigaciones llevan su tiempo, tenemos investigaciones en marcha a partir de los televidentes, pero es una forma de darle participación también a nuestro televidente para que siga creyendo en nosotros tal como lo ha venido haciendo desde el año pasado. Nos metemos a Yelena en el tema del voto joven. ¿Cuántos jóvenes hay para votar con respecto a las elecciones del 2017? En este momento hay, en condiciones de votar en la provincia de Entre Ríos, casi 40.000
jóvenes de entre 16 y 18 que votan por primera vez. 40.000 por primera vez. Sí. Es un número importante. La primera vez que se implementó el voto joven en la provincia de Entre Ríos fue en el 2015. Allí se incorporaron al padrón 36.524 jóvenes. O sea, creció bastante, considerablemente. Pero bueno, nos metemos de lleno en este tema y vamos a hablar también de otros temas en relación al padrón. Te pregunto, de esos 40.000, si te acordás, o sea, hay una idea de decir, bueno, el 50% o el 40% es Paraná, hay una, más o menos. No, hay una cuestión con el tema de los números. La ley de voto joven es una ley relativamente nueva que surge en el 2012 como una reforma a lo que es la ley de ciudadanía, la ley 26.774. Esa ley dispone la posibilidad de votar de los jóvenes para las elecciones nacionales. Luego, con los años, las provincias fueron modificando sus legislaciones y adhiriendo a esa ley nacional. En Entre Ríos, la ley, como decía, comenzó en el 2015. ¿Qué pasa? Por lo general, en la provincia de Entre Ríos, las elecciones siempre fueron en conjunto con las nacionales, provinciales y nacionales en conjunto. En este momento tenemos solamente elecciones provinciales por la ley que decidió el desdoblamiento. Entonces, ¿qué pasa? No hay posibilidades de comparar estas elecciones con otras elecciones anteriores en cuanto a los números de la provincia. Porque cuando las elecciones son a nivel nacional, todo lo maneja la Secretaría Electoral Nacional. Entonces hay una cuestión en la que todavía no se puede definir bien comparaciones en cuanto a números. Por eso, quien nos habla en esta oportunidad es quien está a cargo de este proceso comicial en la provincia, que es el secretario del Tribunal Electoral Provincial, Agustín González, quien nos da una serie de precisiones al respecto. Primero vamos a escuchar lo que él nos dice respecto del voto joven y después nos vamos a meter en otras cuestiones relativas al padrón, como el tema de las depuraciones, cómo se hacen esas depuraciones y en qué consisten los padrones. Un dato a tener en cuenta. Y vamos a tener también la palabra de algunos chicos que votan por primera vez, ¿no? Exactamente. Hicimos un recorrido bastante complejo de conseguir jóvenes que estén dispuestos a hablar de este tema. ¿Ah, sí? Sí, bastante complejo. Los jóvenes en general no están, no sé si no están capaz que preferían mandarte un mensajito. Tal vez sí. Es raro lo que está pasando porque con algunos temas que tienen que ver con la política, como el tema de la ley del aborto, por ejemplo, se ha visto en el último tiempo un fuerte interés, en especial de las chicas jóvenes, de participar y de tener una opinión. Pero cuando hay que hablar de elecciones, de elegir candidatos, ese interés cae impresionantemente. Así que bueno, vamos a escuchar. Antes de escucharlo a Agustín González, hay que decir, se habla de que el voto joven es optativo. Hay que tener una cuestión acá. El voto en la Argentina es obligatorio. Así lo establece la Constitución Nacional y la Ley Electoral Nacional. ¿Qué pasa? Esta reforma de la Ley de Ciudadanía, que le permite a los chicos votar en las elecciones nacionales, no dispone sanciones cuando no van a votar, cuando no ejercen ese derecho de votar. Entonces, por eso se plantea que es optativo, que no es obligatorio. Hay una cuestión ahí muy fina en las legislaciones que hay que tener en cuenta. El voto es obligatorio, pero para esta franja etaria no se disponen sanciones. Ahora sí vamos a escuchar lo que nos contaba Agustín González, secretario general del Tribunal Electoral de la provincia. Tenemos un aproximado de esta franja etaria de entre 16 y 18 años, en los cuales tienen una posibilidad de remitir el sufragio, pero no obligatorio, es optativo, de aproximadamente 40.000 entrerrianos. ¿Se sabe cuántos de ellos votaron o todavía no es posible saber ese número? Bueno, nosotros estamos en proceso de... estamos procesando todo lo que serían los padrones remitidos por las autoridades de mesa, emitidos por que utilizaron las autoridades de mesa en cada una de las mesas receptoras de votos, a los fines de elaborar el registro de infractores. Luego de elaborar el registro de infractores, en bruto se procesan todos los datos de aquellas personas que justificaron la no emisión del voto. Tengamos en cuenta que los menores de entre 16 y 18 años no tienen necesidad de justificar la no emisión del voto, pues
puesto que no es obligatorio. Están desde ya de plano excluidos del registro de infractores. Pero luego de procesar esta información, como te decía, vamos a estar obteniendo, habiendo excluido no solo a los menores de edad, sino a aquellas personas que en virtud de su función estaban afectadas al comicio, a las fuerzas de seguridad intervinientes, a los funcionarios de la justicia federal y a las autoridades de mesa intervinientes. Vamos a tener por fin lo que sería el registro de infractores ya de las primarias. Luego se repite este proceso posterior a las generales. Hubo una serie de reclamos en las últimas semanas respecto de jóvenes que se buscaban en el padrón con intenciones de votar y no estaban incluidos. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Se pudo subsanar? Bien. Ahora bien, ahí cabe la aclaración. Nosotros hemos tomado conocimiento y surge en virtud de la puesta en publicidad de lo que es el padrón provisorio de la elección nacional. Por publicidad en medios nacionales se dio a conocer que estaba a disposición la consulta en los padrones, de los padrones que dio a conocer la Cámara Nacional Electoral, en cumplimiento de lo que es el cronograma electoral de las elecciones nacionales de agosto y octubre. Esta posibilidad de subsanar errores en el padrón es con miras a las elecciones, no errores, sino omisiones o reclamos que no se articularon en tiempo y forma, pero con miras a las elecciones nacionales. En el cronograma nuestro obligaba a realizar los reclamos luego de publicado el padrón provisorio, que cerró el padrón en el día 11 de diciembre. Y el día 21 de diciembre se dio a publicidad del padrón provisorio y se abrió a reclamos, habiendo sido concluido con los reclamos que se tramitaron hasta ese momento, ¿no? Y el padrón que tenemos hoy en día, ya a esta altura y al momento que estamos realizando esta nota, está impreso y ya embalándose en las respectivas urnas. No podemos tomar razón de un reclamo de inclusión en el padrón. Ahí estaba la primera parte de Agustín González. Estamos viendo en pantalla datos de la Cámara Nacional Electoral. Es un gráfico que nos muestra el nivel de participación de los jóvenes. Desde su primera implementación en las elecciones legislativas de 2013, el padrón de los jóvenes prácticamente se duplicó. Pasó de 627.364 en las primarias del 2013 a 1.129.824 jóvenes en condición de votar para las generales de 2017. Y ahí lo que vemos son los que no votaron, son las barras azules, y los que sí votaron son las barras verdes. Pero allí estamos hablando del total del padrón. Los puntos en gris es la participación de los jóvenes. Allí vemos entonces que casi siempre la participación de los jóvenes en las elecciones estuvo por encima de la media, con excepción de las primarias del 2015, donde se ve un importante descenso. Por otra parte, tenemos otro gráfico que nos muestra la diferencia por provincias. Allí vemos que en Santiago del Estero y en Formosa, que son las de más arriba, ahí las vamos a ver ahora, supera siempre el 70% en la participación de los jóvenes. Bien en el norte del país. Sin embargo, quedamos medio abajo nosotros, ¿no? Estamos prácticamente en el medio, casi el 50% es la participación de los jóvenes en Entre Ríos, porque desde allí donde vemos a Entre Ríos, hacia abajo, en los últimos lugares, están Tierra del Fuego y Chubut, en el sur, que tienen apenas superando el 30%. Así que Entre Ríos está en el medio. Sería bueno que los padres le inculquen, ¿no? Y les digan, nene, vayan, mañana se tienen que levantar, no salgan esta noche, mañana tienen que levantarse. Pero los sábados antes de las elecciones no se puede salir. Claro, pero arman las previas en algunos lugares, digamos. En las casas. Sí, no sé si es solamente la cuestión de no salir el fin de semana, sino también una cuestión de responsabilidad, obviamente. Sí, y de interés a lo largo del año y de la vida de los chicos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos dicen en este difícil recorrido que tuvimos que hacer por varias escuelas para lograr que los chicos nos digan si tienen ganas de ir a votar, si lo van a hacer el domingo 9 de junio en la provincia y si ya tienen decidido a quién van a votar. ¿Te toca votar en estas elecciones? Sí. ¿Pensás ir a votar? No. ¿Por qué no? ¿Tenés alguna razón? No me da gusto. No. ¿Por qué no? ¿Tenés alguna razón?
no me da gusto. ¿Cuántos años tenés? 16. ¿Te toca votar ya en estas elecciones? Sí. ¿Vas a ir a votar? Sí. Bien, ¿votaste ya en las primarias, en las PASO? Sí. ¿Ya tenés definido los candidatos? Más o menos. Más o menos. ¿Los conocés, sabés de las propuestas o más o menos? Un poco también. ¿Te toca votar ya en estas elecciones? Sí. ¿Vas a ir a votar? Sí, ¿Conocés los candidatos? ¿Conocés las propuestas? la mayoría. ¿Vas a ir a votar? No, porque no aparezco en el padrón electoral. En caso de que de acá a junio, que son las elecciones, aparezcas en el padrón, ¿pensás ir a votar? Sí, sí, quiero aparecer justamente para ir a votar. ¿Te interesa ir a votar? Sí. ¿Tenés así un candidato definido en caso de que te toque votar? No, todavía no. ¿Ya decidiste a quién vas a votar? ¿Conoces a los candidatos? Sí, conozco, pero estoy en dudas todavía, pero sí, más o menos sé a quién voy a votar. ¿Y sabés qué es lo que se vota? ¿Que se vota intendente? ¿Cuáles son las categorías que se votan? ¿Eso conocés? ¿Estás al tanto? Sí, al tanto estoy. Sí. ¿Es un tema que se habla en tu casa, en la escuela? Sí, en mi casa se habla mucho sobre eso. Va más porque se ve mucho los problemas que pasan en el país y por eso se habla mucho en mi casa. ¿Conocés a los candidatos? ¿Conocés qué es lo que se vota? Más o menos. ¿Cómo conocés del tema? ¿Lo han tratado en la escuela? ¿Te enterás por los diarios, por la radio? Internet. ¿Por internet? En noticias. Ajá. Ay. ¿Y ya tenés decidido a quién vas a votar? Sí. Sí, este año ya tengo que empezar a votar y no me esperaba que ya empezara tan pronto. Pensé que tenía años más todavía. ¿Pero vos sabías que a partir de los 16 ya podías votar o no? Sí, había escuchado, pero como que no entró en mi mente todavía que tenía que ya podía votar a los 16. Siempre pensé que era a los 18. ¿Ya decidiste a quién vas a votar? ¿Sabés qué es lo que se vota? No, todavía no. Todavía tengo que ver a quién votar y informarme bien todo sobre eso. ¿Y cómo pensás informarte? ¿Hablando con la escuela, hablando con los profes, en tu casa? Un poco de todo para ver las opiniones que tienen mis padres, mis compañeros, los profesores también. Sí, me toca votar por primera vez. ¿También por primera vez? ¿En las internas anteriores ya votaste? En la general nomás. Solo en la general, en la anterior no aparecí en los padrones. ¿Y ahora ya te fijaste si estás en el padrón? Sí, me fijé, pero tampoco aparecía, o sea que hay que esperar a ver a ver qué pasa. ¿Es un tema, el tema de ir a votar, el tema de la política, de qué es lo que te ofrecen cada candidato? ¿Es un tema que se habla entre ustedes, con tus compañeros, los chicos de tu edad? Compañeros chicos me dan muy poco, se forma uno más por la familia, lo que sería. Y según también lo que uno puede ver, las campañas que hay, en mi caso a mí no me gusta ninguna campaña que hay. Si yo fuera por mí no votaría. Me parece hipócrita que sea obligatorio, sabiendo que hay cosas que, por ejemplo, a la persona no le gusta. ¿Te toca votar en estas elecciones? Bien, ahí estaba. Algunos de los jóvenes con los que pudimos hablar y que no nos entendí dieron la su frase opinión. de decir que no entró en mi mente todavía. ¿Qué le pasa a los chicos? Es un tema que los chicos no tienen en la cabeza. Es así, es... Bueno, a ver, me interesa ver qué dicen los docentes. Bueno, ¿no? hay dos posiciones encontradas. Vamos a escucharlo y después hacemos la síntesis. A ver. Por lo general, en las clases de historia charlamos mucho sobre política y bueno, entran a jugar todo lo que son los diferentes posicionamientos ideológicos, políticos, históricos, las transformaciones que se han hecho, los movimientos, etc. ¿Y en general te parece que a los chicos les interesan estos temas? ¿Se muestran participativos en las clases? ¿Preguntan? ¿Se interesan? Sí, una vez que uno empieza a desarrollar esos temas, hay interés. Obviamente no se puede generalizar, hay algunos que les interesa, otros no, eso tiene que ver también con las materias que les gusten, etcétera, pero sí noto que hay mayor interés y diálogos, debates de unos años hasta acá. Ellos preguntan porque quieren ver si están en el padrón o si no están en el padrón, quieren saber si es obligatorio o si no es obligatorio. Hay algunos que, por ejemplo, cumplen la mayoría de edad este año y ya sería obligatorio para ellos, pero no figuran en el padrón. Entonces vamos averiguando algunas cosas de esas a medida que van preguntando. ¿Ellos es un tema que se interesan por la política?
Vos decís, preguntan por ahí cuestiones del padrón, del no padrón, pero en general es un tema que la política les interesa. Hablan de, por ejemplo, los candidatos, las propuestas, o ves que no. Por ahí algunos, son los menos. Y en el fondo entiendo que no se interesen, porque me parece como que nosotros como adultos tenemos un nivel de superficialidad a la hora de elegir cómo manejamos nuestras vidas, cómo nos administramos como Estado, municipal, provincial, nacional, que bueno, que los más jóvenes deben ver en nosotros, que aunque uno pueda decir, mostrarse interesado por las cosas que hacemos, como a veces como provinciano, o como paranaense, o como argentino, me parece que ellos ven que en realidad mucho no hacemos. Bueno, ahí estaban las posiciones encontradas. Un profe dice en su cátedra de historia que ve que los jóvenes tienen más debate. Sin embargo, Jeremías, el profe de filosofía, dice que en realidad no, que no les interesa demasiado. Así que bueno, ahí está planteado. Por lo que a nosotros nos costó conseguir chicos que pudieran dar una opinión respecto del tema, coincido con que a los jóvenes demasiado no les está interesando. Pero ojo, a tener en cuenta, el voto de los chicos no es un voto que esté ligado a un partido político, es un voto muy volátil. Entonces ahí está el ingenio de las campañas de los candidatos. No se ven campañas que estén dedicadas a brindarles propuestas a los jóvenes. Ningún candidato ha tomado la franja etaria de los 16 a los 18 años con propuestas para ellos. Así que hay que tener también en cuenta eso. Vamos a repasar ahora datos que nos brindó el secretario electoral nacional, Gustavo Sonis. Ahí vemos, en los padrones de las elecciones nacionales de 2017 había 1.076.914 votantes en el distrito de Entre Ríos. El padrón de las PASO nacionales fue de 1.082.000. Y en las generales de la provincia, que vamos a votar ahora en las próximas generales el 9 de junio, hay 1.080.000 repartidos en 3.262 urnas en toda la provincia. Otro de los datos del Registro Nacional de Infractores. Estas son las personas que no concurrieron a votar. Es un registro nacional que no discrimina por año, sino que se confecciona informáticamente y va unificando todos los datos de todos los años. Está desde el 2013. Allí se pueden ver 5.861.693 votantes en general y 6.492 no votantes. Son más los no votantes en el padrón nacional de los que sí votan. De esos que no votaron, hay 565.679 personas que están exentas de votar. Son las personas mayores de 70 años, los jóvenes de 16 a 18 años, los integrantes de las fuerzas de seguridad que tienen que realizar la seguridad durante el comicio, las personas que están como autoridades de mesa y que no votan en la misma escuela en la que deben ser autoridades, ellas también están exentas. Así que es un número bastante importante. Los que justificaron no haber votado son 151.627 personas que han abonado multas en todos estos años. Son multas que oscilan entre los 50 y los 500 pesos. Las multas abonadas son 8.643. Y si hacemos la suma, si tomamos que todos pagaron 50 pesos, el total que se recaudó es de 432.150 pesos. Allí entonces el Registro Nacional de Infractores con datos, decíamos, que nos informaba Gustavo Sonis desde la Secretaría Electoral Nacional. Por otra parte, ahí vamos a el voto joven. En el padrón de 2016 y 2017 hubo 47.784 electores de 16 años, hablando del distrito Entre Ríos. El padrón provisorio de las elecciones PASO en Entre Ríos, que se cerró en noviembre, las PASO que fueron el 14 de abril, tuvo 15.429 jóvenes. Y en las elecciones nacionales PASO, que cerró el 30 de abril del 2019, hay 13.252. Vamos a lo último. Quienes están ausentes por desaparición forzada en el distrito Entre Ríos son 42 electores, 30 mujeres y 12 varones,
Según nos explicaba Agustín González, el tema de las desapariciones tiene un rango. Claro. Está la desaparición forzada, está la desaparición simple, está quienes figuran como desapariciones con presunción de fallecimiento. Según como los González, casos que planteaste vos. Exactamente. Según González son 90 esos casos en total. Para cerrar, vamos a las palabras de Agustín González respecto de este panorama de los padrones en la provincia. En cuanto a la depuración del padrón de las personas que están fallecidas, por ejemplo, ¿hasta cuándo se toma para la confección del padrón? ¿Puede ser que haya personas fallecidas que hoy estén incluidas en los padrones? Desde ya, y de eso obedece a los plazos del cronograma electoral y a los informes que se nutre la Justicia Electoral Federal para la confección oportunamente de los padrones. Tengamos en cuenta que nada del andamiaje de lo que es el proceso electoral se pone en funcionamiento hasta que tanto no acaece la convocatoria por parte del Poder Ejecutivo. Recién allí nosotros como organismo electoral y autoridad comicial podemos desarrollar los plazos de acuerdo a la normativa del cronograma electoral, y una vez que tenemos cronograma electoral con la fecha de la elección podemos solicitarle a la Justicia Federal la confección del padrón como administrador que es de la base de datos. La base de datos que es una base dinámica que se va nutriendo permanentemente de informes que le remite el RENAPER, el Registro Nacional de las Personas, informa las bajas y las altas oportunamente cuando hacen los empadronamientos con la actualización de mayores, los menores, y las defunciones oportunamente. ¿Es posible, por ejemplo, que haya personas fallecidas hace 5 o 10 años y que todavía figuran en el padrón? No, eso no debiera ocurrir. Eso no debiera ocurrir. Estamos hablando de desfasaje de tiempo de no más de 6 meses. Bien. ¿Y qué pasa con aquellas personas que aparecen como desaparecidas, con presunción de desaparición o presunción de fallecimiento, como se denomina? Bueno, esas personas que tienen un trámite y que la justicia ha comunicado oportunamente mediante oficio a la justicia electoral, vienen en el padrón con un sombreado y un distinguido especial, para que la autoridad de mesa tome conocimiento de esta situación en particular. Bueno, uno nota que hay mucho silencio en el gobierno provincial o en el oficialismo entrerriano en torno a qué va a pasar después del 9 de junio, ¿no? ¿Qué van a hacer? Quizás alguna respuesta haya en este informecito, a ver. Gustavo Bordet no se da margen todavía para pensar sobre las elecciones nacionales de octubre próximo. Sabe que debe ganar la contienda del 9 de junio, superar el porcentual de las últimas elecciones PASO y que el tablero de definiciones de candidatos presidenciales no está aún definido. En los últimos días, Alberto Fernández tuvo una comunicación con un alto funcionario provincial muy cercano a Bordet. Le dijeron que no iban a existir definiciones hasta después de las elecciones provinciales, y al candidato kirchnerista no le pareció desatinada esa respuesta. Tampoco hubo mensajes desde el gobernador cordobés Juan Carlos Schiaretti, con quien su par entrerriano mantiene la mejor relación desde hace un tiempo y hoy por hoy aparece como el principal referente del peronismo federal. No obstante, esperan que haya comunicación desde ese sector, porque no desconocen que la figura de Bordet tracciona ante los gobernadores y es considerado una de las nuevas figuras del peronismo de estos tiempos. Lo único que se tiene claro es que Alberto Fernández quiere ganar las elecciones en el país y no está dispuesto a cometer errores en sus movimientos políticos. No desconoce, por ejemplo, de la imagen negativa que tiene el gobernador Sergio Uribarri en Entre Ríos o sus causas judiciales, y esa instancia se la están haciendo sentir al actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia. No fue casual que después de la decisión de la cabeza de la fórmula, de alguna manera lo pusieron a Uribarri en un marcado segundo plano en el kirchnerismo. Desde que Alberto Fernández es el candidato a presidente, Uribarri ya no aparece en lugares de privilegio en los actos ni entre los invitados top de Cristina Fernández. Una clara muestra fue el día en que la expresidenta fue convocada al inicio del juicio oral en su contra. Uribarri no estuvo entre los invitados en la sala judicial y la tuvo que esperar afuera de Comodoro Pi como un dirigente más para cruzar un saludo algo frío de no más de 2 segundos. O sea, el uribarrismo entrerriano del exgobernador perdió poder con Alberto Fernández. Sí,
el mismo Fernández que quedó del otro lado de la grieta en la pelea contra el campo cuando Uribarri se puso a la cabeza en Entre Ríos para denostar con crudeza a quienes estaban en el sector contrario. Hoy por hoy se diluye la posibilidad de que Uribarri pueda ser candidato a senador o diputado nacional de Alberto Fernández. No solamente no tendría el aval del candidato a presidente, y Bordet no estaría dispuesto a involucrarse en tal definición. La idea es dejar que el candidato presidencial sea quien defina tales candidaturas. En ese escenario no se descarta que pudiera aparecer el exgobernador Jorge Busti como candidato a legislador nacional del PJ, y que Uribarri pudiera compartir tal lista con su antecesor sería un imposible. Mi límite es Uribarri, repite Busti todo el tiempo. Pero Alberto Fernández sabe también que Busti es uno de los mejores amigos que tiene Schiaretti en el interior del país. Pero nada se definirá en Casa de Gobierno hasta después del 9 de junio, por más que existan cientos de especulaciones. Cinco minutos de las 10, hasta las 11 estamos aquí acompañándolos. Primera pausa. Poder, justicia y corrupción en Entre Ríos en los últimos años. El Nido, en librerías y kioscos de Entre Ríos y Santa Fe.